Sofía López sintió el ardor en su mejilla como un hierro al rojo vivo. Pero no fue el dolor físico lo que la paralizó. Fue la mirada triunfante de Antonio Ruiz. Su padrastro, quien acababa de cruzarle la cara con una fuerza que resonó en el comedor de su casa en las afueras de Madrid. «No vuelvas a cuestionarme en mi propia casa», espetó él, con la voz temblando de ira contenida. Mientras su madre, Carmen, se llevaba las manos a la boca en un gesto ahogado. Era el cumpleaños de Sofía. Su 28 aniversario. Y lo que debería haber sido una cena familiar se había convertido en un abismo de humillación. Pero en ese instante, mientras las lágrimas pugnaban por salir, una frase de Antonio se clavó en su mente como un puñal: «Y no sueñes con tocar nada de esta casa. Ni siquiera la finca de Valencia. No tienes derecho a nada». ¿Finca de Valencia? Sofía nunca había oído hablar de ella. Aquella mención casual, lanzada como una amenaza, fue el hilo que empezó a deshilachar todo el tapiz de mentiras que había sostenido su vida. El trayecto en coche hasta el apartamento de su amiga María en el centro de Madrid fue un torbellino de emociones sofocadas. Sofía se detuvo una vez en un arcén de la M30, respirando hondo para no derrumbarse. Cuando María abrió la puerta y vio la marca roja en su rostro, sus ojos se encendieron con una furia que Sofía conocía bien, la de una abogada que no toleraba injusticias. «Sofía, ¿qué demonios ha pasado?», preguntó María, tirando de ella hacia el interior y envolviéndola en un abrazo que olía a café y determinación. María González era su ancla desde la universidad. Una letrada junior en el bufete Herrera y Asociados, con una mente afilada como un bisturí legal. Mientras Sofía relataba la cena, el comentario sarcástico de Antonio sobre su inestabilidad laboral, la escalada de insultos, el bofetón, la mención a la finca de Valencia hizo que María frunciera el ceño. ¿Qué finca? Eso suena a algo que no encaja. Vamos a ver registros públicos. Si hay propiedades, dejan rastro. María sacó su portátil, y juntas comenzaron a escarbar en el registro de la propiedad. Tu abuelo, don Miguel López, ¿no era el de López Manufacturas? Siempre pensé que era un negocio modesto. Pero... ¿mira esto? Una noticia antigua de El País apareció en pantalla. Miguel López vende su imperio textil por 25 millones de euros. Sofía se quedó helada. Su abuelo, el hombre cariñoso que le contaba historias de su juventud en Andalucía, había creado un fondo fiduciario para proteger a su familia. Aquí dice que puso el dinero en fideicomisos para generaciones futuras, murmuró María. Y entonces, en los registros de Valencia, encontraron la finca, una villa de lujo junto al mar en la Costa Blanca, valorada en 4,2 millones de euros. Registrada a nombre del fideicomiso familiar López. Esto debería ser tuyo, Sofía. Si tu abuelo lo dejó para ti al cumplir 25 años. Antonio ha estado ocultándolo. La rabia se acumuló en el pecho de Sofía como una tormenta que se avecina. Lenta pero inexorable. Años de luchas como diseñadora gráfica freelance. Saltando de contrato en agencias de Madrid. Contando cada euro para el alquiler mientras Antonio vivía como un rey. Con coches de lujo y viajes a Marbella. ¿Y mi madre? ¿Sabía algo? María negó con la cabeza. Tenemos que conseguir documentos originales. Mañana llamo a un contacto en herencias. Pero Sofía, si es fraude, esto es penal. 2 días después, aprovechando que Antonio salía a su partida semanal de mus en un club de Chamberí, Sofía regresó a casa.
Su madre abrió la puerta con los ojos enrojecidos por el insomnio acumulado. Sofía. No deberías venir. Antonio está enfadado. Necesito unos papeles del despacho para un trabajo. Mintió Sofía. Con la voz firme pese al nudo en la garganta. Carmen dudó. Pero la culpa en su mirada la hizo ceder. Mientras su madre preparaba un té en la cocina. Sofía forzó el cajón del escritorio, un truco que su padre le había enseñado de niña con un clip. Dentro. Un sobre amarillento, Fideicomiso Miguel López. Las páginas revelaban la verdad, el fondo valía 4,8 millones al crearse. Con la villa en Valencia. Una casa en Sevilla y una cartera de acciones. Beneficiaria, Sofía López. Al cumplir 25 años. Una carta manuscrita de su abuelo la hizo tambalear, mi querida Sofía. Este es tu escudo contra las tormentas de la vida. No dejes que nadie te lo quite. Construye con él. No lo malgastes en sombras ajenas. Tu abuelo Miguel. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Extracciones bancarias recientes mostraban transferencias a empresas fantasma de Antonio. 300.000 euros aquí. 600.000 allá. Él había forjado su firma para nombrarse administrador. En la cocina. Carmen dejó caer la taza al ver la expresión de Sofía. ¿Cuánto tiempo lo sabías? ¿Mamá? Carmen se derrumbó en una silla. Como si el peso de años de silencio la aplastara. Antonio dijo que eras inmadura. Que lo invertiríamos para ti. Su negocio textil se hundía. Las deudas. Me robó. Mientras yo pasaba hambre. Él compraba yates y apartamentos en la Costa del Sol. La traición de su madre dolía más que el bofetón, una complicidad pasiva. Nacida del miedo a la soledad tras la muerte del padre de Sofía. Fui cobarde. Admitió Carmen. Con la voz quebrada. Te vi sufrir y callé para no perderlo todo. Sofía salió de allí con fotos de los documentos en su móvil. El corazón endurecido. No era solo dinero, era su dignidad pisoteada. Su herencia mancillada por un hombre que la había hecho sentir insignificante. El apartamento de María se convirtió en un cuartel general. Su contacto en herencias. Un veterano llamado Javier. Confirmó el fraude, falsificaciones burdas. Pero efectivas sin escrutinio. Antonio ha desviado 3,9 millones. Podemos demandar por estafa. Malversación y falsedad documental. Sofía sintió la ira burbujear. Pero la contuvo. Planeando cada paso con precisión quirúrgica. Descubrieron más, Antonio había comprado un barco en Alicante con fondos del fideicomiso. Invertido en una cadena de restaurantes fallida en Barcelona. Y estaba a punto de vender la villa de Valencia por 4,2 millones a un promotor inmobiliario. Tenemos que detenerlo. Dijo Sofía. Con la voz temblando de una rabia que ya no era ciega. Sino calculada. María sonrió con frialdad. Organizaremos una cena, de reconciliación, en un restaurante de lujo en Madrid. Invitaremos a un fiduciario ficticio que lo atraiga con promesas. Y entonces lo confrontaremos. La cena en el restaurante Zalacaín fue el clímax de la tensión acumulada. Antonio llegó con su traje impecable. Creyendo que era una oportunidad para arreglar las cosas con un supuesto inversor rico. Interpretado por Javier. Carmen estaba allí. Nerviosa. Convencida de que era un paso hacia la paz familiar. Sofía observaba desde una sala contigua. Con María y dos abogados. A través de una cámara oculta. Antonio. He oído maravillas de cómo gestionas el fideicomiso de Sofía. Dijo Javier. Con falsa admiración. Antonio se hinchó de orgullo.
Alguien tenía que hacerlo. La chica no sabe de números. Pero cuando Javier sacó los documentos, extractos bancarios, pruebas de falsificaciones, el rostro de Antonio se descompuso. Esto es. Inversiones legítimas. ¿Como este yate a tu nombre? ¿O los apartamentos en Málaga que quebraron? Carmen jadeó, comprendiendo al fin. Antonio. Nos has mentido a todos. Sofía entró entonces, con la cabeza alta. Hola. Padrastro. ¿Sorprendido? Antonio se levantó furioso. Pero los abogados lo detuvieron. Esto es una demanda por 3,9 millones robados. Más daños punitivos. Él balbuceó. Miró a Carmen suplicante. Pero ella apartó la vista. El silencio de años roto por fin. Firma la transferencia de la villa ahora. O añadimos cargos criminales. Exigió Sofía. Bajo presión. Con sus cuentas congeladas por una orden judicial urgente. Antonio cedió. Pero el precio fue más alto, su reputación se desmoronó cuando el escándalo salió en los medios, un vídeo filtrado de la cena circuló en redes sociales, exponiendo su fraude en círculos empresariales de Madrid. Sus socios lo abandonaron. Sus deudas lo ahogaron. En las semanas siguientes, el derrumbe fue total. Antonio intentó huir a Andalucía. Pero la Guardia Civil lo interceptó por fraude interestatal. Carmen solicitó el divorcio, admitiendo en terapia cómo el miedo la había cegado. Te fallé. Hija. Elegí la comodidad sobre la verdad. Sofía la perdonó a medias. Pero el lazo se reconstruyó lentamente. Con honestidad dolorosa. La villa de Valencia, ahora en manos de Sofía, se convirtió en un refugio para mujeres víctimas de abuso financiero y emocional. Un santuario que honraba el legado de su abuelo. No fue venganza lo que me impulsó. Reflexionó Sofía un año después, paseando por la playa de la Costa Blanca al atardecer. Fue el dolor que me hizo fuerte. Antonio pensó que su bofetón me silenciaría para siempre. Pero solo despertó la furia que lo destruyó. El precio de sus elecciones, la traición. El silencio cómplice había costado caro a todos. Pero para Sofía, había forjado una resiliencia inquebrantable. Un legado de empoderamiento que trascendía el dinero. En esa transformación, encontró no solo justicia, sino paz.